El segundo de los seminarios en la mañana de hoy es el método infocultivo, cómo ahorrar hasta un 50% de agua y fertilizante en una explotación agrícola. Tienen la palabra Manuel Barroso Moro, gerente, y Pedro Díaz Martínez, responsable de I+D+I. Organiza Infocultivo. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por haber venido a este seminario, en el que venimos a contarle cómo a través del método de infocultivo pues, podemos optimizar tanto agua como fertilizantes en nuestras explotaciones agrícolas, ¿no? Yo soy Pedro Díaz, soy responsable de innovación de esta empresa y me acompaña Manuel Barroso, que es el máximo responsable. Bueno, pues antes de entrar un poco en materia y contarles realmente cómo el método de infocultivo puede ayudarles a optimizar tanto agua como fertilizantes en su explotación, pues me gustaría hablarles un poco sobre nosotros, sobre nuestra empresa. Somos una compañía ya con más de 15 años de experiencia dedicada a la agricultura de precisión y especialmente o específicamente diseñamos soluciones de carácter tecnológico para apoyar esa toma de decisiones tanto en el riego como en la fertilización de sus cultivos. Estamos presentes en España y Portugal, ya contamos con más de 200 clientes y bueno, a lo largo de estos 15 años de experiencia ya hemos podido tomar contacto y adquirir cierta experiencia, ¿no?, en el manejo de hasta 5 cultivos, aunque sí es cierto que especialmente estamos centrados o muy especializados en el cultivo de frutos rojos. Somos una empresa de Huelva, concretamente de Lucena del Puerto, y se podría decir que hemos nacido y crecido con este sector de los frutos rojos, ¿no? Bueno, nuestra metodología se basa principalmente o tiene como objetivo generar información del entorno de cultivo y esa información posteriormente pues, analizada nos sirve para tomar decisiones más razonadas en el riego y la fertilización de los cultivos, ¿no? Y todo ello nos lleva pues, a optimizar de una forma significativa estos recursos. Nuestra metodología se sustenta en tres pilares, que son la recogida de datos. En este caso, pues hacemos una captura e integración de todos estos datos de una forma ágil y precisa en nuestra aplicación. Otro de los pilares muy importantes es el soporte agronómico. Le damos mucha importancia a ese acompañamiento al cliente de cara a interpretar los datos, como a continuación veremos. Y finalmente, el soporte técnico. Resulta clave, ¿no?, para mantener toda esta estructura de servicio funcionando correctamente. Bueno, en la parte de nuestra metodología basada en la recogida de datos, esto lo hacemos a través de dos vías. Una es la colocación de sensores en el entorno de cultivo, que nos permiten pues, controlar diferentes parámetros agronómicos relevantes de una forma continua. Y la otra vía pues, sería a través de la toma o el muestreo periódico de muestras, ¿no?, tanto de suelo como muestras vegetales, de savia, etcétera. Y como digo, a través de esas dos vías pues, conseguimos recoger toda esta información del entorno de cultivo, ¿no? Estamos tomando datos de clima, monitorizando pues, las variables más comunes, más frecuentes, como pueden ser la temperatura, la humedad, el viento, la radiación, y otras más complejas, que en muchos casos pues, se calculan a partir de estas, como pueden ser el déficit de presión de vapor o la evapotranspiración, ¿eh? Estos parámetros, a su vez, se vinculan de alguna forma con la evolución o cómo evolucionan las necesidades hídricas del cultivo. Por otro lado, estamos también tomando datos de suelo o de sustratos. Medimos humedad, medimos tensión, podemos medir la conductividad eléctrica o la salinidad del suelo sustrato, o a través del muestreo periódico pues podemos incluso conocer cómo evolucionan esos nutrientes a lo largo del tiempo, ¿no?, en el suelo. También estamos integrando datos de planta, estamos trabajando con unos sensores muy novedosos que son los dendrómetros, que miden de alguna forma la actividad vegetativa del cultivo. Estamos tomando también muestras de savia, a través de ellas pues, conocemos también ya no solamente cómo evolucionan los nutrientes en el suelo, sino cómo pueden estar fluyendo al cultivo, medimos su evolución en el tiempo en la savia. Y finalmente también monitorizamos o controlamos las instalaciones a través de diferentes sensores o herramientas y nos permiten pues, conocer aspectos como el tiempo de riego que estamos aplicando, el caudal, la descarga que tenemos por parcela, la conductividad eléctrica de esa solución de riego o incluso la presión, ¿no? Todo ello pues, nos lleva a tener un mayor control sobre lo que está ocurriendo a nivel de instalación y advertir pues, cualquier problema que pueda ocurrir y que represente pues, una pérdida de agua, un uso menos optimizado de esta o una amenaza incluso para el cultivo, ¿verdad? Bueno, pues toda esa información que recogemos a través de esas dos vías que he descrito
lo enviamos a un data logger, una plataforma virtual a través de la cual nuestros clientes pues, pueden consultar esos datos, ¿no? Incluso, bueno, si estamos hablando de sensores que estamos monitorizando variables en tiempo real, pues casi el cliente puede saber en todo momento qué está ocurriendo en su explotación, ¿no? Y como digo, estos datos pues, pueden ser consultables a través de cualquier smartphone o ordenador. Y este sería como el resultado final de esta fase de recogida de datos que hacemos en campo. Esta sería la gráfica. En nuestra plataforma web lo que hacemos es representar estos datos en forma de gráfica, de tal forma que facilitamos mucho la visualización y también la interpretación de esos datos, ¿no? La interpretación la entendemos como clave, ¿no? Y ahí le ponemos mucho esfuerzo y mucha importancia en Infocultivo y donde entran en juego el trabajo de nuestro equipo técnico, ¿no? Básicamente, ellos lo que hacen es analizar todos esos datos que recogemos en campo y a través de un proceso de interpretación finalmente pues, generamos unas pautas muy claras, muy sencillas para que el usuario final, para el cliente, pues, pueda tomar decisiones en su finca pues, de una forma ágil, ¿no? Puede tomar decisiones de programación o de fertilización de una forma rápida y sencilla. Básicamente, o en definitiva, lo que hacemos, como decimos nosotros, es convertir esos datos en información para el cliente, en información útil. Y muchas veces nos hacemos esta reflexión, ¿no? ¿Es necesario integrar esta cantidad de datos que integra Infocultivo para tomar esas decisiones? Pues sí es cierto que bueno, cuanto más información tenemos, más compleja se hace esa interpretación. Pero sin duda, o analizado de una forma correcta, nos lleva a tomar decisiones más razonadas y podemos, al final, en definitiva, aplicar agua y fertilizantes a los cultivos de una forma más precisa. Un ejemplo claro de ello, ¿no? A través, por ejemplo, de las sondas de humedad. Con una sonda de humedad podemos definir cuál es con más precisión dónde nos debemos mover con la humedad. Pues técnicamente o teóricamente sí, ¿no? A través de un sensor de humedad, pues, por ejemplo, podemos determinar el agua útil. ¿Cómo? Identificando los diferentes puntos de humedad, el punto de saturación del suelo, el punto de capacidad de campo o el punto de marchitez permanente, ¿no? Identificando estos 3 puntos de humedad, pues ya podemos conocer el agua útil o el rango donde nos deberíamos mover, ¿no? ¿Y qué nos dice la teoría? Pues que entre un 25 y un 50% del agua útil sería el nivel de agotamiento permisible que tendríamos que dar a esos perfiles. Eso es lo que nos dice la teoría. Pero en la práctica, ¿qué ocurre, no? En la realidad, pues que realmente estamos teniendo una dificultad muy importante para identificar gráficamente, por ejemplo, la capacidad de campo en determinados suelos, ¿no? O en la práctica, ¿qué hacemos? Pues no llevamos nunca los suelos a punto de saturación ni a punto de marchitez permanente, ¿no? Como es lógico. También tenemos momentos de distorsión por consumo de la planta, por lo tanto, la capacidad de campo en la práctica no siempre es fácil de identificar. Y finalmente, ¿no? Dentro del rango ese que dice la teoría del 25 al 50% del nivel de agotamiento permisible, pues realmente dónde nos movemos, ¿no? Es un rango, una referencia poco clara, ¿no? ¿Nos movemos más cerca del 25 o más cerca del 50? Pues evidentemente va a depender de muchos factores, ¿no? Como por ejemplo la naturaleza del cultivo, su tolerancia al estrés, por ejemplo, ¿no? Y con esto, bueno, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero reforzar? Pues que sí, realmente sí es necesario tomar cuanto más información, cuanto más datos integremos, pues más preciso vamos a ser, más optimizado va a ser el uso del agua y los fertilizantes, ¿no? Que hagamos. Y en Infocultivo pues, le damos mucha importancia a eso, ¿no? A la integración de mucha información. Por ejemplo, hoy en día, para dar esa recomendación o esa referencia a los clientes, nos estamos apoyando en muchos sensores o dispositivos. Uno de ellos, los tensiómetros. Estos son unos aparatos que nos permiten medir, de alguna forma, con qué fuerza está reteniendo el suelo el agua que contiene, ¿vale? Realmente nos están dando un valor súper objetivo sobre cómo se encuentra el agua disponible en el suelo y estos valores de tensión, que es la unidad en la que miden estos dispositivos, pues puestos en contraste con las medidas de porcentaje de humedad de los sensores de humedad, nos dan una información o nos permiten a los técnicos de Infocultivo aproximar de una forma más precisa dónde están los niveles óptimos de humedad, ¿no? A los que tiene que estar el suelo. Otro de los dispositivos, los sensores que nombrábamos al principio de la presentación, los dendrómetros, la verdad que nos están ayudando muchísimo para determinar dónde está ese óptimo de humedad para el cultivo. Estos son unos aparatos que lo que hacen es medir los cambios de diámetro en el tronco y, por lo tanto, podemos conocer o advertir cómo está evolucionando esa actividad vegetativa del cultivo. Y esto nos sirve especialmente para dos cosas, ¿no?
La primera sería entender cómo el manejo del riego o incluso otros factores como pueden ser la climatología están impactando en nuestro cultivo y también conocer cómo evoluciona de forma natural esa fisiología en el tiempo y de alguna forma también adaptar ese manejo agronómico al comportamiento del vegetal. Otra de las herramientas que nos están ayudando hoy en día a decidir dónde está ese óptimo de humedad pues son los lisímetros. Los lisímetros son dispositivos que permiten recoger el volumen, digamos, de agua que le sobra al cultivo. Colocamos una bandeja debajo del lomo y ahí recogemos el agua, que posteriormente pues, devolvemos a superficie y medimos el volumen y también parámetros como la conductividad eléctrica. De tal forma pues, podemos saber pues, cuánta agua le está sobrando al cultivo, de alguna forma, y también al medir o analizar esa conductividad en el drenaje pues, podemos saber qué grado de reconcentración de sales se está produciendo en el suelo, ¿no? En definitiva, ¿esto para qué sirve? Pues para definir con más precisión, por ejemplo, los tiempos de riego que tenemos que aplicar al cultivo y también las fracciones de lavado que tenemos que aplicar. Y finalmente, otra de las tecnologías que estamos trabajando, que ya tenemos mucha experiencia, es el riego a demanda. Hasta ahora habíamos hablado que bueno, toda esa información que se genera en campo le llega a nuestros técnicos, la analizan y mandan una recomendación al cliente, ¿no? Que finalmente es el que termina pues, programando en el ordenador de riego los tiempos, la duración y todos los aspectos relacionados con esta programación, ¿no? Esto lo que viene de alguna forma es agilizar ese proceso. Directamente podemos programar una orden de activación o de programación a un ordenador sin que el usuario lo tenga que intervenir de alguna forma, ¿no? El riego se activa en base a la lectura de los sensores, se podría decir de alguna forma. Y con esto, pues, ¿qué estamos consiguiendo? Pues un mayor ajuste en la programación, ¿no? Eliminamos ese factor humano y también conseguimos, o esto permite conseguir una mayor homogeneidad en las condiciones de humedad en el suelo, ¿vale? Esto se traduce también en muchos casos en un ahorro de agua. Y finalmente, el último aspecto de nuestra metodología es el soporte técnico. Esto le damos una importancia tremenda, especialmente a lo que sería la instalación, ¿no? Un sensor, como siempre decimos, puede ser de muchísima calidad, puede ser muy preciso, pero si no está instalado correctamente ni mantenido correctamente en el tiempo, pues no va a dar una información continuada o esta no va a ser fiable, ¿no? Para su interpretación posterior. Y bueno, en Infocultivo pues, lo que hacemos es, nos encargamos absolutamente de todo, hacemos estas instalaciones, tenemos un compromiso de revisar pues, todos estos equipos de una forma de casi diariamente y tenemos compromiso de resolución de cualquier incidencia detectada en un plazo de 24-48 horas, ¿no? Bueno, con esto al final lo que conseguimos es que los equipos siempre estén funcionando en campo y que sean lo más fiables posible. Y por terminar, ¿no? En definitiva, ¿qué conseguimos con esta metodología que presentamos? Pues una programación del riego más razonada. Vamos a tener también un mayor control de las instalaciones de riego y esto, en definitiva, ¿qué nos va a llevar? Pues a tener un mayor grado de optimización del agua y los fertilizantes que aportamos al cultivo, ¿no? Y esto a su vez que nos hace pues, mucho más resilientes para afrontar los retos a los que se enfrenta actualmente la agricultura, como puede ser la inseguridad en la oferta de agua, el incremento de los costes de producción o la necesidad de ser cada día más sostenibles, ¿no? de reducir esas huellas medioambientales de la actividad agrícola. Bueno, y yo con esta parte concluyo. Sí, me acompaña Manuel y me gustaría, pues, bueno, por la visión que él tiene como empresario del sector y también como agricultor, pues que pudiese transmitir sus impresiones o hacia dónde debemos caminar en el sector a futuro. Vale, gracias, Pedro. Enhorabuena por tu presentación. También agradecer vuestra presencia y a las entidades que ha hecho posible que las empresas que participamos del sector agroalimentario de Huelva nos dé la posibilidad de expresarnos. Todo ello por nuestro sector. Todos vivimos de él, tenemos que mirar por él. Yo hoy me he levantado crítico. Y me vaya a perdonar, me vaya a permitir que siga siendo crítico. Y yo creo que el sector tiene mucho conseguido, tiene mucho adelantado. Somos un sector
Yo creo que jugamos en la Liga de Champions. Pero si queremos mejorar y queremos acatar y queremos resolver todas esas cuestiones, esa lista que tenemos ahí, que va a ser la Agenda 2030, esto es lo que viene a darle una vuelta más a las exigencias, a que seamos más profesionales, sobre todo medioambientalmente, una vuelta o más de una vuelta más de tornillo a esa cuestión, sobre todo cuestiones medioambientales. Esa restricción de agua que tenemos ahí, también es otro reto que tiene el sector. Tenemos competencia de terceros países, se ataja, se resuelve, afrontándolo con valentía, siendo mejores que ellos, y no solamente siéndolo, sino también demostrándolo. Tenemos una presión ambiental ya brutal. En los próximos años seguramente eso se acentúe. También tenemos que atajarlo. Tenemos unos gastos de producción cada vez más altos. Ahí tenemos que pagarlo, tenemos que aceptarlo, tenemos que cumplir con las exigencias. Menos fitosanitarios, las herramientas que tienen nuestros técnicos, nuestros agricultores, productores, cada vez son menores. Algunas plagas de ellas, ahora mismo no tenemos herramientas para poder combatirlas. Aquí hago también un llamamiento a estas empresas que se dedican al desarrollo de herramientas de fitosanitarios, que ya no sería como tal, pues ya vienen materias naturales que no tienen residuos cero, a que invierta, se ponga las pilas a esas cuestiones, porque nuestro sector lo necesita. Problema de imagen, como todos sabemos, todos los años, algo que es muy común, que tenemos muy sabido, una empresa, alguna revista alemana, pues nos ponen el punto de mira. Casualidad que cada vez que ellos empiezan a producir, que nuestros productos son lo peor de lo peor. Vamos a dejarlo ahí. Todas esas son cuestiones que tenemos que afrontar con valentía, invirtiendo, con unión, es muy importante. Luego tenemos que estar unidos. Que no sean capaces, ni por parte de cuestiones políticas o no políticas, de desunirnos. Eso tiene que estar unido. A mí no se me ocurre otra cosa y otra manera de atajar toda esta lista de retos que tenemos en el futuro, algunos de ellos ya, que tener un sector más técnico, más tecnificado. Ya lo somos, pero ¿hasta dónde? Podemos decir que el 50%, el 30%, el 60%, más o menos por ahí puede estar. Si hablamos del 50, todavía nos queda otro 50. Por lo tanto, la tecnología está. Tenemos que estar más informados a la hora de decidir qué empresa merece estar con el sector y cuáles no. Todas las empresas no vienen al sector a trabajar, a apoyarlo, a hacerlo mejor. Algunas no vienen a eso. Algunas vienen a aprovecharse de, hablando claro. Y el sector tiene que estar más formado. ¿Hay formación? Sí. En algunos sectores más o menos aceptables. Yo hablo de una manera general.
me quiero referir a los departamentos técnicos, a los técnicos asesores, a la finca. ¿Hay formación? En la mayoría de los casos sí. En otros casos, pues, debería de mejorar. Esta cuestión de la formación, pues, soluciona ya empresas, por ejemplo, de riego de precisión, que sea capaz de desarrollar un sistema que lea sensores, por lo tanto un informático y un electrónico, y por ahí nos quieren vender un producto que lo que hace es leer humedad en el suelo, simplemente, y que nos vengan como que es lo más barato, que esto lo instala cualquiera, que es mentira, que lo mantiene cualquiera, que también es mentira, y que lo asesora el técnico de la finca. Depende. Si el técnico de la finca está por la labor, al equipo se le puede sacar algo de rendimiento. Si el técnico no está por la labor, pues el equipo se queda en medio de la parcela de espantapájaros. Y resulta que no espantan ni los pájaros. Eso está pasando en el sector. Hay empresas, seguramente de fuera, aquí en Huelva tenemos unas cuantas que funcionan, que van fracasando de finca en finca. Fracasa aquí, en esta finca, fracasa en la otra, fracasa en la otra. Y van a la siguiente con lo mismo. Van a la siguiente con lo mismo. Eso en mi pueblo se llama un engaño. Mi empresa, cuando empezó, Infocultivo, por la gente que estamos en ella, cuando hemos fracasado en una finca nos hemos preguntado el por qué. Hemos determinado ese por qué. Y cuando lo hemos solucionado, hemos ido a la siguiente. Mientras tanto, no. Hay otra persona, y lo quiero decir aquí, con palabras mayúsculas, en esta finca, en esta sala tan grande, que es la figura del responsable de riego. El responsable de riego, o regador, es la persona más importante de la finca. ¿Por qué? Porque a esa persona es la que le llega toda la información que empresas como Infocultivo y otras más que existen, que hacen lo mismo que nosotros. Llega la información del técnico de la finca y esa persona tiene que estar formada para poder recibir esa información cada vez más técnica del técnico. Esa persona no tiene nada, ningún documento que acredite que está formada, que está capacitada para hacer esa labor tan importante, que es abrir y cerrar la llave todos los días. Una llave que cuando se abre echa agua y fertilizante. Eso, en esa persona, en el sector, tiene que invertir. Tiene que invertir de una manera clara. Esa inversión no se puede ver como un gasto, se puede ver como una inversión. Nuestro sector esa figura la tiene que tener formada por dos motivos. Claro, ahí hay dos partes importantes que aporta el sector. Una es la optimización de los recursos. Esa una. La otra, imagen del sector. Por lo tanto, yo termino. Con esa reflexión termino y espero que os haya entretenido y que os haya valido, ¿no? Y que mañana, pues, en nuestro día a día,
sigamos aportando de una manera más precisa nuestro granito de arena en el sector. Muchas gracias.